Hablemos un poco de Epicuro. Pero para entender bien a este gran filósofo dividamos en 5 tópicos este video. 1. Orígenes, contexto histórico y formación. 2. Fundación del jardín, su escuela filosófica. 3. Doctrina del placer. 4. Cosmología y teoría atómica. 5. Legado e influencia. Tópico 1. Epicuro, en griego Epikoupok. Algunos también lo conocían como Epicuro de Samos. Nació en el 341 a.C. y murió en el 270 a.C. en una de las islas espóradas griegas, Samos, lugar en el que los atenienses habían establecido una cleruquía y en el que su padre, Neocles, un maestro de escuela a quien probablemente Epicuro ayudaba, se había asentado como colono gracias a una ayuda estatal. Heredó la ciudadanía ateniense de su padre, pese a haber nacido en Samos. El contexto isótrico en el que se encontraba Epicuro fue uno de grandes cambios políticos, culturales y filosóficos. Las viejas certezas del mundo clásico griego estaban siendo reemplazadas y nuevas ideas y formas de pensar emergieron en respuesta a este cambiante paisaje. Estaban pasando sucesos como la decadencia de la polis, el auge de Macedonia, críticas y reinterpretación de la cultura religiosa griega. Epicuro tuvo ya desde joven un gran espíritu crítico y un gran deseo de conocimientos. Apolodoro el Epicúreo en el libro Vida de Epicuro dice que llegó a la filosofía por haberse decepcionado de sus maestros cuando no supieron explicarle la cuestión del caos de Hesiodo. Es probable que, al no querer aceptar exclusivamente las enseñanzas tradicionales de las escuelas, se dedicara a leer a distintos filósofos. Así, comenzó a estudiar filosofía a edad temprana y ya con 14 años fue alumno de un hombre llamado Pánfilo, discípulo de Platón, que vivía en la isla y de quien Epicuro aprendió las bases del idealismo platónico, que posteriormente consideraría un fraude y rechazaría en su filosofía. En el año 323 a.C., con 18 años, marchó a Atenas para cumplir el servicio militar. Terminado regresó con su familia en el 321 a.C., aunque en esta ocasión lo hizo a la ciudad de Colofón. Allí se habían trasladado tras entrar en vigor el año anterior un decreto de amnistía política, gracias al cual los desterrados pudieron recuperar sus tierras en Samos. Por tanto, los colonos como la familia de Epicuro, hubieron de abandonarlas. En dicha ciudad permaneció durante una década hasta el 311 a.C. Allí estudió con Nausífanes, un filósofo atomista discípulo de Demócrito y de Pirrón, con quien tuvo una relación decisiva en su formación, a pesar de que posteriormente Epicuro dirigió contra él duras críticas e improperios. Tras esos años de formación, comenzó una etapa magisterial estableciendo en el año 311 a.C. su primera escuela de filosofía en la ciudad de Mitilene, en Lesbos. La oposición de Epicuro al platonismo, filosofía dominante en la educación superior, formó una gran parte de su pensamiento. Sin embargo, tuvo que abandonar la escuela al poco tiempo debido a rivalidades con los aristotélicos de la ciudad. Aunque se desconocen los motivos exactos de dichas rivalidades, aquel enfrentamiento pudo haber sido una de las primeras reacciones antiepicúreas, aunque se debe tener en cuenta que el carácter de juventud de Epicuro podría distar de su posterior mansedumbre. Posteriormente se estableció en Lámpsaco, donde permaneció durante 4 años en los cuales tuvo gran actividad. Allí estableció nuevamente una escuela gracias a amigos influyentes y consiguió un círculo de discípulos y seguidores, entre los que se encontraban Idomeneo, Metrodoro, Leontio y su mujer Temista, Colotes, Pitocles y Timócrates. Posiblemente también en Lámpsaco conoció a Hermarco, quien le acabaría sucediendo al frente de la dirección del jardín. Tópico 2. En el año 306 a.C., a los 35 años, regresó a Atenas, donde permanecería hasta su muerte, para fundar su escuela de filosofía. Compró una casa y un pequeño terreno en sus cercanías, a las afueras de Atenas, de camino al Pireo. Allí fundó el jardín, su escuela. El jardín ofrecía un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la urbe, en el que tenían lugar desde charlas y convivencias hasta comidas y celebraciones. Se trataba, pues, de un lugar más destinado al retiro intelectual de un grupo de amigos que de un lugar para la investigación científica y a la paideía superior, a diferencia de la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles. Séneca registra una inscripción en la puerta del jardín en la epístola 21 de las cartas a Lucidio: extraño, tu tiempo será agradable aquí. En este lugar el mayor bien es el placer.
Eran admitidas al jardín personas de toda condición y clase, por lo que llegó a ser causa de escándalo. Incluía a personas respetables, pero igualmente a gentes de vida disoluta. También a mujeres como Temista, prostitutas heteras como Leontión y a esclavos como Mus y Fedrión, lo que en aquella época constituía un hecho inusual para una escuela filosófica. Tópico 3. El objetivo de la vida es el placer. Epicuro creía que el placer era el bien supremo y que el propósito de la vida humana era alcanzar una vida placentera. Sin embargo, no se refería al placer en un sentido hedonista o materialista, sino más bien en términos de la ausencia de dolor físico y perturbación mental. Tópico 4. Teoría atómica. Epicuro adoptó y adaptó la teoría atómica de Demócrito. Creía que todo en el universo está compuesto por átomos, pequeñas partículas indivisibles que se mueven en el vacío. Esta visión materialista del universo formaba la base de su argumento contra el temor a los dioses y a la muerte. Tópico 5. Aunque la escuela de Epicuro y el epicureísmo en general declinaron con la llegada del cristianismo al mundo romano, sus ideas tuvieron un renacimiento durante el Renacimiento y han continuado influyendo en la filosofía y el pensamiento hasta el día de hoy. Uno de los discípulos que siguió su doctrina e intentó recuperar algunas obras fue Lucrecio, un joven que vivió en el Imperio Romano. Según Diógenes Laercio, Epicuro dejó a su muerte más de 300 manuscritos, incluyendo 37 tratados sobre física y numerosas obras sobre el amor, la justicia, los dioses y otros temas. Las principales obras de Epicuro incluyen, de la naturaleza, 37 libros. De los átomos y el vacío. Del amor. Epítome de los escritos contra los físicos. Dudas contra los megáricos. Sentesias selectas. De las sectas. De las plantas. Del fin. Del criterio o canon. Queredemo o de los dioses. De la santidad o egesianax. De las vidas. De las obras justas. Neocles. Atemista. El banquete, simposio. Euríloco. Ametrodoro. De la visión. Del ángulo del átomo. Del tacto. Del destino. Opiniones sobre las pasiones. Atimócrates. Pronósticos. Exhortaciones. De las imágenes mentales. De la fantasía. Aristóbulo. De la música. De la justicia y las otras virtudes. De los dones y la gracia. Polimedes. Timócrates, 3 libros. Metrodoro, 5 libros. Antídoro, 2 libros. Opiniones sobre enfermedades, dirigidas a Mitres. Calístolas. Del reino. Anamenes. Epístolas. Si te ha gustado el video, deja tu like y suscríbete para enterarte de los próximos videos.